Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Voy a hacer en este tutorial un dibujo a carbón sobre papel gris. Es papel para pastel de color gris y voy a utilizar lápiz normal para bocetar, lápiz de carbón, lápiz de pastel blanco, barra de pastel blanco, carboncillo, barra de carboncillo, goma normal y corriente y lápiz de goma. Y me voy a basar para el dibujo en una foto que es esta, que he hecho de una calle de Ellín, de la bajada de San Rafael. Empiezo abocetando con un lápiz normal, buscando las principales medidas y las principales verticales y horizontales de la imagen en la que me estoy basando, que va a ser una fotografía. Las medidas las tomo exactamente igual que cuando tomo medidas del natural, solo que lo hago de foto, es decir, no lo estoy haciendo con cuadrícula, sino midiendo así, ¿veis? Con el lápiz voy tomando proporciones. Voy a buscar en la vertical dónde está el vértice de esa pirámide, es decir, la punta de ese tejadito de la iglesia, y entonces mido esa distancia y veo cuántas veces está en la foto. Son 5 veces, entonces busco ahí más o menos la medida: 1, 2, 3, muy grande, más pequeño, 1, 2, 3, se me queda pequeño, un pelín más grande, 1, 2, 3, 4 y 5, si llegaría hasta abajo, pues esa es la medida y pongo ahí el punto donde estaría el vértice de ese tejado. Eso ya me sirve como una referencia para dibujar toda la iglesia a partir de ahí. Son formas geométricas aparentemente sencillas, pero este dibujo tiene dificultad por la perspectiva, que es una perspectiva complicada debido a que es un terreno muy irregular. Entonces hay unas escaleras en perspectiva, pero son totalmente irregulares y todo en sí está bastante irregular. Yo lo voy haciendo a ojo, tomando medidas a ojo, no estoy haciendo una perspectiva calculada, pero se supone que si las medidas se toman bien, la perspectiva tiene que salir bien. Esos edificios que hay en los laterales, veis, se comban un poco hacia adentro, se quedan como inclinados por efecto de la fotografía. Eso puede que luego lo rectifique. Ahora estoy dibujando las barandillas. Esas que dibujo ahí están de frente al espectador, entonces se ven enteras, se ven como rectángulos que luego hay que llenar de barrotes. En cambio, esta otra que hago aquí se ve en perspectiva porque viene hacia el espectador y la parte de delante es más grande que la de atrás. Y esta otra tiene una perspectiva tan exagerada que casi no se ve solamente casi el barrote de delante. ¿Veis? Cada una tiene una perspectiva distinta. Ahora hago un poco las escaleras y estos edificios de los lados que están en perspectiva, es una perspectiva cónica. Todas las líneas se juntan en un punto central, más o menos, ¿no? Bueno, este es el boceto y borro ahora las líneas que me sobran, todo eran líneas de tanteo, y ahora ya voy a empezar a sombrear. Bueno, he puesto el pelo delante sin darme cuenta, es que como me estoy grabando a mí misma, pero bueno, le doy ahí con el carboncillo, veis, una mancha grande primero. Y he empezado por los edificios laterales porque son las zonas más oscuras de la foto, a excepción del cielo, que el cielo nos da aquí un problema, y es que es un cielo muy azul, pero al pasarlo a blanco y negro se vería muy oscuro. La dificultad que tiene pasar una foto en color a blanco y negro, o una imagen en color a blanco y negro, es que tenemos que decidir qué tono de gris le damos a cada color. En este caso puede que el cielo pasado a gris oscuro dé una sensación nocturna, entonces es posible que no le vaya a poner la intensidad que tiene en la foto. Bueno, pues sigo dando oscuridad a ciertas zonas, marcando esas zonas de los barrotes más oscuras y esos edificios más oscuros, y haciendo algunos detalles como por ejemplo las farolas. Y después de dar las zonas más oscuras voy a empezar con las más claras utilizando un lápiz de pastel blanco. Veis, lo doy ahí en las escaleras. Son unas escaleras que tienen
la parte vertical pintada de blanco, entonces destaca mucho el color blanco. Yo todo lo que es blanco ahí en las escaleras lo pongo blanco. Esa fuente que se ve de frente también es blanca y la iglesia es blanca toda, aunque voy a poner blancas las zonas donde le da más fuerte la luz. Y en un gris, el gris del papel o a lo mejor el papel con un poquito de blanco difuminado para las zonas de la iglesia a las que no les da la luz, para crear así la sensación de luz y de sombra. ¿Veis? Voy dando ya las zonas más blancas con ese lápiz de pastel y entonces poco a poco el dibujo ya va cogiendo contraste y va cogiendo profundidad la escena. La profundidad en la iluminación de esta foto se basa sobre todo en que la iglesia se ve al fondo muy clara, muy blanca, enmarcada por los dos edificios que están delante, que están oscuros, que dan la sensación de un callejón por el que nos dirigimos hacia esa iglesia iluminada que está al fondo. He dado un poco de gris al cielo, no sé si me convencerá, ya os he explicado antes lo que pasa con el cielo y no, y lo voy a borrar, creo que lo voy a dejar casi con el gris del papel, porque toda la zona del fondo quiero que quede clara, quiero que el oscuro esté aquí delante, porque así se consigue más ese efecto de profundidad. Bueno, pues le doy ahí a esos edificios, a esas casas. Le doy con la barra, eso es una barra de carbón, a veces estoy usando barra y a veces un lápiz de carbón que me permite más detalle. Estas manchas grandes las doy con la barra, difumino un poquito con el dedo y a veces también con una servilleta de papel y ya se va creando poco a poco, ¿veis? La sensación de ambiente, de luz y sombra. Lo difumino un poquito ahí. Y le voy a dar un poquito de carboncillo a la parte de las escaleras de delante. Estoy dando la sombra que arroja el edificio sobre las escaleras y hay zonas en cambio de gris que las estoy dejando con el gris del papel. Ya voy marcando ahí las ventanas en perspectiva, siguiendo siempre las líneas de perspectiva. ¿Veis? Ahí esos edificios que son varias casas separadas, cada una tiene su tejado. Y cada tejado, las ventanas y todas las horizontales que aparecen en esas casas van a juntarse hacia un mismo punto que es la vista del espectador, que concretamente está ahí, está muy abajo porque es una calle en cuesta. Estas casas están en una perspectiva cónica frontal. Consiste en eso, en que todas las líneas horizontales fugan hacia el espectador. Las verticales se mantienen como están, verticales. Y en este caso, la línea de base de las casas, que también debería fugar hacia el espectador, no lo hace. Ahí no se cumple. ¿Por qué? Porque las casas no están situadas en un terreno horizontal, en un terreno llano, sino que están en una cuesta muy empinada. Bueno, ahora con una barra de carbón, de carboncillo, voy marcando todas aquellas partes del dibujo que son negras, que son de color negro. Las voy marcando más fuertes y voy haciendo algunos detalles que todavía no he hecho, algunas ventanas y algunas puertas que me faltan todavía por dibujar. Ahora con una goma de borrar normal y corriente voy haciendo otro tipo de detalles, como son algunas luces y algunas texturas de las paredes. Hago las texturas a base de quitar un poquito de carbón así con la goma y luego hacer algunas líneas y dar algunas sombras, y voy creando esa sensación de paredes con textura. Las que lo tienen otras paredes son lisas. Difumino también un poquito, veis, con un papel, con una servilleta de papel, y ahora ya os lo pongo aquí más grande para que veáis en detalle. Estoy marcando más fuerte esas barandillas del fondo, pero al mismo tiempo haciéndolas más finas, haciendo los barrotes más finos, para que se me vayan un poco hacia detrás, que no se me vengan tan hacia adelante. Veis, con un lápiz de goma, eso es un lápiz de goma, estoy borrando esos barrotes que los hice demasiado vastos, demasiado gordos, demasiado gruesos, y los voy a hacer un poco más finos ahora con un lápiz de carbón, y luego con la pintura, con el lápiz de pastel blanco, doy color entre los barrotes para afinarlo más y para que se vea que están situados
prácticamente casi pegados a la pared esa blanca del fondo. Así voy haciendo ya determinados detalles finos. Aquí con un lápiz normal estoy haciendo esos adornos de azulejos que tiene esa especie, yo creo que es una fuente eso que hay ahí. Los hago marcándolos muy poquito los adornos porque no quiero que se me vengan hacia adelante, quiero que queden muy suaves, muy sutiles, solamente como una parte de esa superficie que vemos ahí frontal, que es esa fuente, ¿no? Pero sin destacarlo mucho. Y ahora voy dando ya más blanco con el lápiz de pastel, marcando esas escaleras, esa luz que da en las escaleras, ese golpe de luz, para que se vea así más, se diferencie más el golpe de luz de la sombra que hay arrojada sobre las escaleras. Ahora le voy añadiendo más oscuridad a estas casas de los lados y haciéndoles pues las ventanas, veis, doy negro y luego para dar algunos relieves de alrededor de la ventana, el marco de la ventana, lo hago simplemente con el lápiz de goma. Aquí sigo marcando texturas de la pared. Bueno, lo hago así un poco dando suavemente con el lápiz y difuminando un poco. Y estoy ahora un poco mejorando la perspectiva, las líneas, la dirección de las líneas. Y ahora voy a hacer esas cejas que tiene ahí, que son como irregulares, pues simplemente borrando, quitando parte del carboncillo con el lápiz de goma. O sea que simplemente la cosa consiste en jugar un poco con el negro para las zonas oscuras, el blanco para las más iluminadas, y con el lápiz de goma voy dejando que se vea el gris del papel, como estoy haciendo por ejemplo ahí en estos momentos. Luego ya voy a empezar a trabajar más toda la parte de delante del cuadro, que es la que se viene hacia el espectador y la que se ve más detallada. Veis, voy haciendo ahí esa barandilla y la sombra que arroja sobre la escalera. Voy marcando la barandilla más fuerte y con trazos más gruesos. La difumino un poco y voy haciendo toda la zona de las escaleras. Bueno, aquí veis un poco cómo va ya el dibujo, que va bastante avanzado, y estoy haciendo esos detalles de delante de las escaleras, que son unas grietas que hay ahí en esas escaleras. Eso lo hago con el lápiz de carbón sin más, y ahora voy a darle un poco de fijador. En este estado en que está le doy fijador y eso me va a permitir luego ya darle algunos toques más fuertes de luz y de sombra y terminar el dibujo. Ahora que el dibujo tiene un poco de fijador, eso me permite dar algunos toques de luz y oscuridad más fuertes, porque va a coger mejor la pintura, el papel, y voy a conseguir darle ya el toque final de contraste, un contraste más fuerte, que lo voy a acentuar sobre todo en las zonas de aquí delante. Voy a dejar más difusas las de atrás y más marcado el contraste aquí delante. Y para el blanco de las escaleras, estas que están aquí en primer plano, uso una barra de pastel, que es un blanco mucho más fuerte, más intenso, como podéis ver. Estas escaleras son un poco engañosas por varias razones. Una de ellas es que los tramos horizontales son muy largos, son unos tramos de suelo larguísimos. Entonces, aunque los vemos en perspectiva, es decir, los vemos reducidos de tamaño, seguimos viéndolos muy grandes. Normalmente cuando dibujamos o vemos una escalera normal, la parte que está frente a nosotros, que es la vertical, se ve más grande, y la horizontal donde se pisa se ve más pequeña porque la vemos reducida por la perspectiva. Aquí no ocurre eso, por lo que os digo. Y luego además, normalmente en una escalera iluminada desde arriba, pues la parte de arriba donde se pisa se ve más clara y la parte vertical más oscura. Aquí ocurre lo contrario, porque la parte vertical la han pintado de blanco en esta calle y la horizontal no la han pintado. Entonces se ve más iluminada la vertical, que es donde le da menos luz, y se ve más oscura la horizontal, que es donde realmente le da la luz del sol, pero digamos que es un efecto óptico engañoso. Y ya está, así doy por terminado el dibujo. Hasta la vista.